Cuando se abre cualquier lista de los países más pobres del planeta, la escena es siempre la misma. La parte superior cambia, la parte media cambia, pero al final de la lista, casi siempre solo hay países africanos. Para que te hagas una idea de la magnitud de esto, de los 48 países más pobres del planeta, 32 se encuentran en el África subsahariana. Es un número tan repetido que a mucha gente ya ni le extraña. Pero hay un detalle que no encaja con esta idea de pobreza eterna. El continente africano es uno de los lugares más ricos del mundo en recursos naturales. Tiene oro, diamantes, petróleo, gas, minerales raros que mueven la industria pesada. Sobre el papel, África debería ser uno de los grandes motores de la economía global. En la práctica, no lo es. Y ahí surge la pregunta que no se puede ignorar. ¿Cómo es posible que un lugar tan rico bajo tierra sea tan pobre sobre ella? ¿Qué hace que un continente lleno de potencial quede atrapado en un ciclo que parece no tener fin? Hoy, Bello Mundo te lleva a conocer esta realidad plagada de tragedias, mucha sangre y poca humanidad. Número 1. El comienzo. Cuando miramos a África hoy, es fácil pensar que siempre ha sido pobre. Pero no es así. Antes de que Europa metiera mano allí, existían reinos fuertes, rutas comerciales, ciudades que funcionaban. Cada región tenía su propia lógica, algunas más frágiles, otras muy poderosas. Lo que desmonta este equilibrio no es la falta de capacidad africana. Es la llegada de un modelo que nunca se creó para desarrollar nada. Se creó para succionar. Esta historia comienza con el tráfico de personas. Si nos remontamos al siglo XV, África era un mosaico de reinos y ciudades-estado. Los más fuertes se encontraban en la costa. Los pueblos del interior eran más pequeños y vulnerables. Esta diferencia se convirtió en combustible para un proceso violento. Los pueblos más débiles empezaron a ser capturados y llevados a la costa, donde eran vendidos. Luego vino la colonización, y ahí hay que olvidarse de cualquier idea romántica que se haya enseñado durante mucho tiempo en las escuelas europeas. Las potencias europeas no estaban allí para crear un país fuerte. Estaban allí para trazar mapas y llevarse todo lo que tuviera valor material. Aprovechando la revolución industrial, las potencias europeas decidieron convertir África en una gran fuente de materias primas. Ahora no solo se llevaba a la gente, se llevaba todo: tierra, minerales, caucho, oro, madera. Se construyeron carreteras, sí, pero no para conectar ciudades. Era para conectar la mina con el barco. Se construyeron puertos, pero no para integrar el país. Eran para acelerar la salida de lo que interesaba a Europa. Y, para colmo, el mapa del continente se rediseñó sobre el papel, sin consultar a nadie. Pueblos rivales fueron colocados dentro del mismo país. Pueblos del mismo grupo fueron separados por fronteras artificiales. Esa es la receta perfecta para el conflicto. Y las décadas siguientes lo demostraron. El legado de todo esto es pesado. Estados débiles, economías dependientes de un solo producto, élites locales entrenadas para complacer a quienes mandaban desde fuera, mientras que la mayoría de la población se mantenía alejada del poder. Y aquí viene la parte de la que poca gente habla. La colonización explica mucho de lo que África sufre hasta hoy, pero no lo explica todo. Número 2. Independencia y posindependencia. Cuando los países africanos finalmente conquistaron la independencia, mucha gente creyó que allí comenzaría una nueva era. El fin del dominio europeo, la oportunidad de construir un país, crear industria, invertir de verdad en educación. Pero eso no fue lo que pasó. La mayoría de estas independencias llegaron tarde, llegaron atropelladas, llegaron a países que ya estaban en llamas.
¿Y recuerdas las fronteras mal trazadas de antaño? Pueblos rivales colocados dentro del mismo país, pueblos iguales separados por la fuerza. Pues sí, la cuenta llega aquí. Angola es uno de los ejemplos más claros. El país apenas había celebrado el fin del dominio portugués y ya estaba dividido entre tres movimientos que se disputaban el control del nuevo Estado: el MPLA, la UNITA y la FNLA, cada uno con el apoyo de diferentes potencias, cada uno defendiendo a su propio grupo étnico. Al final, la independencia se convirtió en el comienzo de una guerra civil que duró décadas. En Nigeria, el escenario no fue muy diferente. El país salió de la colonización británica tratando de equilibrar tres grandes grupos: los Hausas en el norte, los Igbos en el sureste y los Yorubas en el oeste. Poco después de la independencia, comenzaron a estallar golpes de Estado, aumentaron las tensiones étnicas y la disputa por el petróleo del delta del Níger se convirtió en la chispa de una de las guerras más traumáticas de la historia del país, la Guerra de Biafra. Y hay otro problema del que poca gente habla. Muchas independencias llegaron sin tiempo para formar suficientes cuadros técnicos para dirigir un país grande. En muchos lugares no había médicos, ingenieros, administradores públicos, ni profesores para formar a nuevos profesores. Tanzania, por ejemplo, comienza su vida independiente con 16 graduados. Mozambique no tenía ni un solo médico local. Guinea-Bissau tenía 14 graduados, y casi toda la población era analfabeta. Cuando faltan personas cualificadas, el Estado se convierte en otra cosa. Se convierte en un premio, un edificio lleno de cargos importantes, pero con poca capacidad para planificar, ejecutar y supervisar. Y donde falta capacidad, sobran los golpes de Estado, y ya hablaremos de ello. Porque gobernar se convierte en una disputa, no en un proyecto, y el país comienza a dar vueltas en círculos. Número 3. Socialismo africano. Otro factor que empujó a gran parte de África al abismo fue la trampa del llamado socialismo africano. Y aquí vale la pena explicarlo de forma sencilla. La idea del socialismo es que el Estado controle la economía para intentar reducir la desigualdad. En teoría suena bien, pero aplicarlo requiere estructura, personal cualificado, supervisión, planificación y una maquinaria pública fuerte. Y el África recién independizada no tenía nada de eso. Tras la independencia, muchos líderes querían distanciarse de Occidente y acabaron adoptando modelos socialistas como señal de ruptura. Para muchos de ellos era casi un símbolo. Si la colonización fue capitalista, entonces el futuro debe ser socialista. Pero la práctica se convirtió en lo contrario de la promesa. La economía se cerró. Las empresas fueron estatizadas sin la capacidad técnica para funcionar. Los precios pasaron a controlarse con la pluma. El comercio se estancó. La creatividad se estancó. Y, como siempre ocurre cuando el Estado intenta abarcar más de lo que puede, el poder se concentró. Y cuando se concentra demasiado, se convierte en autoritarismo. Número 4. Golpe de Estado, dictadura y corrupción. Varios países se sumaron a esta ola socialista. Ghana, Guinea, Malí, Angola, Zambia, Zimbabue, Sudán, Somalia, Etiopía, Mozambique. Cada uno con su estilo, pero casi todos repitiendo el mismo error. La cuestión es que gran parte de estos regímenes presentados como socialismo africano acabaron convirtiéndose en dictaduras en la práctica. Eran gobiernos de partido único, presidentes vitalicios, poder concentrado y sin espacio para la oposición. Cuando se junta un Estado frágil, una economía estancada y un liderazgo centralizador, la democracia se convierte en una fachada. Y ahí comienza un efecto en cadena. En muchos países, el golpe de Estado se convirtió en la solución mágica para todo.
¿Problema económico? Golpe de Estado. ¿Crisis política? Golpe de Estado. ¿Disputa entre grupos? Otro golpe de Estado. Es una secuencia que destruye cualquier posibilidad de estabilidad. Cada gobierno derrocado es un país que necesita empezar de cero, y ningún país puede reconstruirse infinitas veces. Mientras tanto, los indicadores sociales gritaban. En los años 60, África tenía alrededor del 14% de las muertes infantiles del planeta. Hoy, el África subsahariana representa casi la mitad. No porque falten recursos, sino porque falta gestión. Los gobiernos africanos son los que menos invierten en salud pública en el mundo. En muchos países se gasta la mitad de lo que sería necesario para garantizar lo básico. La educación sigue el mismo camino. Hay promesas, pero no hay calidad. Y está el problema de la corrupción. En varios países africanos, el Estado se ha convertido en el mayor empleador, el mayor inversor y la mayor fuente de ingresos. Pero esto no ha sucedido de forma saludable. Ha sucedido por captura. Quienes están en el poder distribuyen cargos a sus aliados, contratos a sus amigos y beneficios a su propia etnia. No importa la eficiencia, importa la lealtad. Cuando el Estado se convierte en un premio político, la escuela deja de ser una prioridad. El hospital deja de ser una prioridad. Las carreteras dejan de ser una prioridad. Porque el dinero pasa a tener otro destino: mantener a quienes mandan, mandando. Y ahí surge el círculo vicioso. La corrupción debilita al Estado. El Estado débil abre aún más la puerta a la corrupción. La corrupción frena a las empresas locales, aleja la inversión y acaba con cualquier posibilidad de crecimiento. Es como intentar correr con una mochila llena de piedras a la espalda. Das algunos pasos, pero no llegas muy lejos. Y aquí no se puede culpar a la colonización. Fue una elección interna. Líderes que tuvieron la oportunidad de modernizar el país y prefirieron fortalecer gobiernos centralizados, caros y desconectados del mundo, siempre en beneficio propio. Número 5. Esclavitud moderna. Cuando pensamos en la esclavitud en África, muchos imaginamos algo antiguo, del siglo XIX, barcos negreros. El problema es que no quedó en el pasado. Las estimaciones más recientes hablan de unos 50 millones de personas que viven en alguna forma de esclavitud moderna en el mundo, y millones de ellas se encuentran en el continente africano. No se trata de cadenas en los pies, sino de personas atrapadas por deudas, amenazas, leyes injustas, sin poder decir que no. En África Occidental, por ejemplo, existe una práctica llamada bidomegon, en la que las familias pobres entregan a sus hijos a familias ricas. En teoría, sería una oportunidad para tener una vida mejor. En la práctica, se convierte en trabajo forzoso. Y hay casos aún más extremos. Eritrea, en el Cuerno de África, funciona como una prisión a cielo abierto. Allí, el servicio militar no dura un año, dura décadas. Los jóvenes se ven obligados a trabajar en obras, plantaciones y fábricas, sin salario y sin fecha de salida. Es trabajo forzado disfrazado de patriotismo. Quienes intentan escapar se adentran en rutas peligrosas y, a menudo, acaban siendo explotados en otros países. En Mauritania, el problema es aún más profundo. El país no abolió oficialmente la esclavitud hasta 1981, y aún así sigue existiendo. Existe un sistema hereditario en el que familias enteras nacen y mueren esclavizadas, principalmente entre el pueblo jaratine, al servicio de familias árabes bereberes, sin salario y sin derechos. Y el caso más conocido del mundo moderno sigue siendo el de las minas de cobalto en la República Democrática del Congo, donde adultos y niños trabajan en condiciones peligrosas mientras las autoridades locales, las milicias y las empresas hacen la vista gorda. Es decir,
Mientras muchos culpan solo al pasado colonial, la esclavitud que existe hoy en día sigue ocurriendo bajo gobiernos que deberían impedirla, y no lo hacen. Pero las razones no terminan ahí. Número 6. La geografía. Ahora viene la razón que no se le puede achacar a nadie, pero que pesa como si fuera culpa de todos. La geografía africana plantea retos que no se dan con tanta fuerza en casi ningún otro lugar del planeta. El continente alberga 3 desiertos gigantes, y solo el Sáhara ocupa una superficie mayor que gran parte de Europa. Es un enorme vacío de clima extremo, suelo pobre y distancias que parecen no tener fin. En regiones como estas, plantar es difícil, criar ganado es caro, y conectar ciudades requiere tiempo y dinero que pocos países tienen. Cuando no es demasiada arena, es agua en condiciones complicadas. África tiene ríos enormes, pero casi todos presentan algún obstáculo. El Nilo permite la navegación, pero no de extremo a extremo. El Congo es profundo y caudaloso, pero tiene largos tramos bloqueados por rápidos. El Níger y el Zambeze también están cortados por cascadas y zonas de flujo irregular. Esto hace que el transporte de mercancías dependa de las carreteras, y en muchos lugares simplemente no hay carreteras. Mientras que Europa, América del Norte y partes de Asia cuentan con ríos que funcionan como verdaderas autopistas naturales, África se enfrenta a un escenario en el que la logística siempre parte con desventaja. La costa del continente es enorme y prometedora, pero engaña a quien solo mira el mapa. Los puertos naturales profundos son escasos, y los países sin un buen puerto pagan caro por importar y exportar. Esto encarece todo, desde los alimentos hasta la maquinaria básica para el funcionamiento de la industria. La naturaleza también ejerce presión sobre la salud. El calor y la humedad de muchas regiones crean las condiciones perfectas para los mosquitos. La malaria, la fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya y la enfermedad del sueño no son brotes ocasionales, sino parte de la vida cotidiana. Y esto afecta incluso a los animales. En zonas donde sería natural utilizar caballos o bueyes para transportar mercancías, muchos morían a causa de enfermedades transmitidas por insectos. Resultado: menos fuerza de tracción, menos movilidad, menos comercio interno. Ahora imagina todo esto sucediendo al mismo tiempo. Ríos interrumpidos, pocos puertos buenos, suelos pobres, regiones con lluvias irregulares como el Sáhel, donde un año es fértil y el siguiente es completamente seco. Enfermedades por todas partes. Es como intentar construir un edificio sin cimientos. Incluso cuando el gobierno quiere hacerlo, ya empieza corriendo detrás de las pérdidas. Número 7. La maldición de los recursos. Por último, y no menos importante, llegamos a la famosa maldición de los recursos. Y, como ya adelantamos al principio del vídeo, no estamos hablando de un continente pobre en riqueza natural. África tiene petróleo en cantidades gigantescas, tiene diamantes, tiene oro, tiene coltán, tiene cobalto, tiene todo lo que mueve la economía global en el siglo XXI. El problema es que, aquí, la abundancia se convierte en una carga y no en una solución. Nigeria es el ejemplo más fácil de ver esto. Al principio, cuando mencionamos al país como un caso de independencia turbulenta, ya se podía intuir la magnitud del desafío. El descubrimiento de petróleo a gran escala debería haber sido el punto de inflexión. En cambio, se convirtió en una disputa entre regiones, golpes de Estado, conflictos internos y una sucesión de gobiernos que crecieron hacia adentro, y no hacia el pueblo. Cuando el dinero entra fácilmente, parece que todo es fácil, pero solo lo parece. Los recursos naturales crean un atajo peligroso. En lugar de diversificar la economía, invertir en agricultura moderna, industria local o tecnología, muchos gobiernos prefirieron vivir de lo que salía de la tierra.
Mientras el barril era caro, el país navegaba. Cuando el precio bajaba, todo se desmoronaba. Y es imposible planificar el futuro cuando la base de la economía cambia de tamaño cada año. También está el factor político. Cuando un gobierno depende casi exclusivamente del petróleo y los minerales, no necesita a la población para financiarse. No necesita un sector privado fuerte. No necesita ciudadanos que generen impuestos. No necesita un comercio dinámico. Solo necesita mantener el control de la extracción. Y entonces ocurre lo que todo el mundo sabe. Si el poder se sustenta en los recursos y no en el pueblo, el incentivo natural es proteger los recursos, no proteger a los ciudadanos. La prioridad pasa a ser mantener aliados, mantener contratos, mantener influencia. El interés de la población pasa a ser algo secundario. Por eso, los países muy ricos en suelo siguen siendo pobres en la práctica. La riqueza se concentra en quienes controlan la llave de la mina, el pozo o el puerto. Y, sin presión económica por parte de la sociedad, muchos gobiernos eligen el beneficio propio en lugar del desarrollo colectivo. La maldición de los recursos no es solo económica, es política. Y, cuando aparece en un continente ya debilitado por guerras, golpes de Estado e infraestructuras deficientes, se convierte exactamente en lo que su nombre sugiere: una maldición. Número 8. Futuro. ¿África está condenada a vivir en la pobreza? Por supuesto que no. África no está condenada, pero tampoco va a cambiar solo con buenas intenciones o suerte. Hay países africanos que han acertado en muchas cosas. Al observar el continente en su conjunto, parece que todos se han quedado atrapados en el mismo ciclo. Pero no es así. Hay excepciones importantes, y cuando analizamos estos casos, nos damos cuenta de que la pobreza africana no es un destino. Es una elección política, es gestión, es continuidad. Botsuana es el ejemplo más famoso. Un país con pocos habitantes, gran parte de su territorio cubierto por desierto y prácticamente sin infraestructura en el momento de la independencia. Pero tomó decisiones diferentes. En lugar de entregar el Estado a un solo grupo, apostó por instituciones más estables, combatió la corrupción y repartió mejor los ingresos procedentes de los diamantes. El resultado se ve en el mapa. Es uno de los países más pacíficos del continente y tiene indicadores sociales que dejan boquiabiertos a muchos países ricos. Mauricio siguió un camino similar, aunque con una realidad totalmente diferente. Una isla pequeña, clima tropical, prácticamente sin riqueza mineral. Apostó por el turismo, la industria ligera, la tecnología y los acuerdos comerciales. No se convirtió en una potencia mundial, pero sí en un país estable, con ingresos crecientes y una red de servicios básicos que funciona. Y está Ruanda, que a pesar de la tragedia de los años 90, logró reconstruir su propio estado con una obsesión por la eficiencia. Allí no hay milagros, hay política pública, fiscalización y continuidad, algo poco común en el continente. Estos ejemplos sirven para mostrar que el problema africano no es la falta de capacidad, talento o potencial. Cuando las instituciones funcionan, cuando el gobierno rinde cuentas y cuando la corrupción pierde terreno, la rueda gira, y gira rápido. El problema de la pobreza en África no es solo la colonización o la geografía, es consecuencia de las decisiones tomadas. Y donde las decisiones cambiaron, el resultado también cambió. El continente tiene todo lo necesario para ser gigante, pero necesita romper ciclos que se repiten desde hace siglos. Y eso solo cambia cuando cambia el gobierno, cuando cambia la institución, cuando cambia la prioridad. Y por hoy nos quedamos aquí. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna de estas cosas ya estaba en tu radar?
¿O hubo algún punto que realmente te sorprendió? Cuéntanoslo en los comentarios. Y, por supuesto, si has visto el vídeo hasta aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campana, dale a me gusta y utiliza la función Hypar aquí abajo. Esta herramienta ayuda a que el vídeo gane más visibilidad y nos permite seguir trayendo contenidos como este sobre nuestro bello mundo, que a veces no es tan bello. Nos vemos en el próximo vídeo.